Em, Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor en Número, capítulo 12. Me costó mucho, es una palabra tan sencilla, tan fácil, pero me costaba mucho entender algunas cosas porque eh, entender la historia de cómo vivía el pueblo judío en el desierto, ¿cierto? Habían cosas que no es como uno a veces lo imagina. Uno se lo imagina de una manera y a veces cuando a uno le enseñan o alguien le explica, ya uno puede entender mejor. Número capítulo 12. Hermano Sebastián, sería muy amable si usted me pudiera leer del el número 12 hasta el 16, del 1 al 16, por favor. Es que yo me leo muy lento. No es que sea rápido, hermano, pero se le entiende más. Por favor. Número capítulo 12, del 1 al 15. No se va a decir de todo, pero es para que se entienda. Le damos lectura, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que reunió a María con ellos. Después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Hermosa lectura de la palabra del Señor, ¿cierto? Hermosa historia que quedó registrada, ¿cierto? En la palabra del Señor. Y dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Quién era María? ¿Quién era Aarón? ¿Y, y quién era Moisés, cierto? Todos sabemos más o menos la historia de Moisés, que Dios los cogió, ¿cierto? Para que pueda su pueblo ser libertado, ¿cierto? Estaba esclavo en el pueblo de los egipcios y, y Faraón no quería entregar, ¿cierto? Al pueblo y a través de Moisés el Señor le mostró su poder, ¿cierto? Todos sabemos las plagas que hubieron. Murieron los primogénitos, que fue algo muy terrible. Nadie, yo creo que el dolor más grande para un padre, para una madre, ¿cierto? Es que se le muera un hijo. Independiente de la edad que tenga, ahí murieron todos los primogénitos. Y Dios tomó a Moisés, ¿cierto? Él lo escogió. Aquí podemos ver en su palabra que hay una parte que dice, y le dijo, dice el versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El Señor lo cogió porque Moisés era un hombre fiel, amaba a Dios, a pesar de todo, que él se crió
con el faraón y todo ahí, pero él sabía en su corazón, ¿cierto? Él amaba al pueblo de Dios y amaba a Dios. Él había escapado de Egipto antes de ser usado, ¿cierto? Por el Señor, y ahí conoció a su esposa, que su esposa no era de israelita. Y la tradición del pueblo de Israel era tenían que casarse, es cierto, entre ellos, no podían buscar mujer extranjera. Entonces Moisés su esposa no era del pueblo de Israel. Entonces pasó el tiempo, ¿cierto? Cuando el pueblo fue liberado, Moisés abrió las aguas, el pueblo pasó para el otro lado del mar, ¿cierto? Y andaban en ese peregrinaje, peregrino, ¿cierto? En el desierto, que era de 40 días y duró 40 años por la desobediencia, ¿cierto?, del pueblo. Y aquí dentro de este peregrinaje, ¿cierto?, podemos ver que María y Aarón, que eran sus hermanos, eran su mano derecha de Moisés. Eran los líderes más altos que había. O sea, estaba Dios, estaba Moisés, y de ahí estaba María y Aarón. Aarón podemos ver, ¿cierto?, en varias partes que él fue el que ayudó a Moisés cuando Dios lo mandó para que el pueblo sea liberado, ¿cierto? Eh, Aarón fue el traductor de Moisés, porque Moisés él no podía hablar, porque era tartamudo. O sea, podía hablar, pero tenía esa dificultad de que era tartamudo. Entonces, para que le puedan entender, ¿cierto?, bien el mensaje que él había ido a dejar, Aarón fue su traductor para Faraón y también para el pueblo de israelitas, ¿cierto? Entonces Dios le hablaba algo a Moisés, Moisés se lo decía a Aarón y Aarón se lo expresaba a lo que tenía que decir. Aarón también fue el que cuando el pueblo estaba peleando, ¿cierto? Y Moisés levantaba sus brazos y el pueblo ganaba, pero se cansaba, ¿cierto? Su brazo. Y dice que al cansarse, bajaba los brazos y el pueblo empezaba a perder. Y ahí venía hacia Aarón, vino Aarón y le levantó los brazos con Ur. Y ellos le levantaron los brazos, ¿cierto? Y estaba fiel ahí Aarón a Moisés. Y, pero aquí pasó algo. Aquí pasó que en esta lectura que podemos ver, María murmuró, ¿cierto?, contra su hermano, contra el líder con el que había puesto Dios. Ella andaba buscando una excusa porque muchas veces dentro de las cosas, cuando alguien empieza a tomar un poder, nos falta la persona, ¿cierto?, que de repente empieza a tener envidia. Ya sea en lo que sea, ¿cierto? Si estamos en el trabajo, nos dan un cargo, nos falta el que nos lleva a la contra. Aquí María le había entrado la envidia del poder, pero ella no lo quería reconocer. Buscó otra forma de poder como atacar a Moisés. Y ahí es donde nuestro hermano leía, ¿cierto?, la palabra ahí en el versículo, dice, y hay que ver más de mamá, se dijo luego, sentido con es donde decía que acaso, sí, aquí dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, ¿no habrá otra persona más? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? Solamente a través de Moisés. O sea, la envidia, ¿cierto? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ellos querían tomar como quería María, como que quería que Aarón fuera el líder, o sacar a Moisés, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que el Señor escuchó esa murmuración, y lo peor es que Aarón se unió. Esto es como Adán y Eva, ¿cierto? Cuando uno escucha la historia de Adán y Eva, que Eva pecó y después pecó también Adán, y Adán no supo decir no. Aquí pasó como casi lo mismo. Murmuró María y Aarón como que se le unió a la murmuración. Pero Jehová, como todo lo ve, nada de nuestras palabras que nosotros digamos queda en el aire. La gente dice que las palabras se las lleva el viento. Lo dicho se me olvidó. A veces alguien nos pide perdón y nosotros decimos, déjalo, olvídalo, yo ya lo olvidé. Y a veces no lo olvidamos nada, lo tenemos ahí en la retina, ¿cierto? Pero Jehová dice que escuchó esta murmuración. Y entonces cuando ellos enfrentaron a Moisés, ¿cierto? Moisés era un hombre muy manso.
y fueron a donde Moisés a decirle una excusa porque la esposa de Moisés no era israelita y fueron donde él y dijeron, oye, la esposa que tú tienes no es cusita, o sea, era etíope, algo así era de una raza de los etíopes. Entonces, dentro de la ley de ellos era que no se tenían que casar con otras personas y ellos estaban buscando una excusa. Entonces Moisés cuando vio que su hermano querían hacerle una afrenta, ahí los llamó a que vayan, cierto, al tabernáculo. En el versículo 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo. Ahí Jehová le dijo a Moisés, cierto, porque Jehová escuchó la murmuración. Nada de lo que nosotros digamos, cierto, va a quedar en vano. Dios hace justicia. Dios cuando ve que algo no es agradable a Él, Él hace lo que tiene que hacer. Dice que lo llamó al tabernáculo, que era, me explicaba el pastor, que era como una carpa, que ellos hacían porque estaban en el desierto, que lo ocupaban donde Dios hablaba a través de, ellos entraban ahí, como dijéramos ahora el templo, que este sea el templo y Dios hablar acá. Y entonces Moisés, Dios lo llamó que vaya a Moisés porque les iba a hablar, cierto, a Aarón y a María, a los tres los llamó, cierto, y dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y le dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Aquí yo estaba buscando un poco de por qué decía eso. María era como que representaba a los profetas. Era como la líder que representaba a todos los que Dios usaba para, ¿cierto? Representar a los profetas. Y Aarón era como el que representaba a los sacerdotes. O sea, ellos tenían el rango más alto de todo. Los representantes eran líderes también. Entonces, cuando Jehová los encaró, ¿cierto? Les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. O sea, Moisés, ningún profeta lo fue a decir, a hablarle. Fue Dios mismo. Dios mismo le apareció en la zarza a Moisés cuando le habló. Ningún profeta fue a decirle, oye Moisés, mira, yo vengo de parte del Señor, el Señor me dice que tú tienes que hacer esto y esto. No, fue Dios mismo lo escogió. Es como, ¿cómo le pudiera explicar? Es como cuando yo le digo a alguien algo o le doy algo y yo digo, no, pues, yo se lo di. Eso era mío, yo se lo di a él. Y alguien se lo quiere quitar, no, pues. Dios era la autoridad máxima. Si Dios había puesto a Moisés, Dios le había dado ese cargo, Dios le había dado esa honra, todo lo que Moisés hizo fue porque Dios lo permitió, Dios lo usó. No fue que vino un profeta ni un sacerdote, nadie, fue el mismo Dios. Por eso aquí dice, y le dijo ahora mis palabras, eh, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él. ¿Quién era María? ¿Quién era Aarón para venir a decirle algo a Moisés? Cuando había sido el mismo Dios que había hablado con él, con Moisés, el más poderoso, el que podía haberlo destruido ahí mismo a ellos, ¿cierto? Entonces le dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que es fiel. Esa palabra, hermano, si nos podemos meditar, que el Señor nos mire a nosotros ahora, ¿cómo nos verá? El Señor miró a Moisés y cuando lo miró, lo vio que era fiel. Ahora pongámonos en el caso de Moisés, que el Señor me mire a mí. ¿Soy fiel al Señor? A veces dentro de la casa del Señor podemos hablar bonito o cantar bonito o hacer cosas bonitas para Dios y al Señor sí se agrada. Pero el Señor nos mira también afuera en nuestra intimidad, cuando estamos en el hogar, cuando estamos solos. El Señor nos ve también nuestras flaquezas, porque todos tenemos debilidades, todos erramos. Nadie puede decir, este no erró, yo hoy día no reza, así que es pecadora porque esa fuma o toma o se droga, o no soy pecadora porque yo no hago eso. No, porque delante de Dios todos fallamos, todos le fallamos. Pero aquí Dios vio a Moisés y le vio que era fiel. Nosotros le somos fiel al Señor cuando reconocemos que
fallamos. Ahí somos fieles, porque volvemos a Él. Es como que nos vamos y después nos volvemos, porque no podemos alejarnos. Y dice que el Señor encontró fiel en toda su casa, o sea, en todo Israel. Imagínense. Y dice, cara a cara hablé con Él, y claramente, y no por figuras. O sea, fue Dios mismo. Dios no se le apareció en una figurita, en un angelito. Cuando Moisés creía que era la zarza, era Dios mismo que hablaba. Cuando subía al monte, arriba, ¿cierto?, al monte para hablar con Dios, Dios era mismo Dios que hablaba con Moisés, ¿cierto? Y dice, y no por figura, verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor. ¿Por qué no tuviste temor de hablar de él? Sabiendo que Jehová, Dios mismo, lo había puesto a Moisés. Y ellos sabían eso. Muchas veces nosotros no medimos nuestro hablar. Y a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos de un hermano o criticamos algo que no nos gusta dentro de la iglesia o cualquier cosa, no nos damos cuenta que se lo estamos haciendo al Señor. A lo mejor, ¿cuántos de aquí estarán diciendo otra vez la hermana ella? Y quizás qué errores y defectos me están sacando, ¿cierto? Porque el Señor nomás conoce su corazón. Pero el Señor está diciendo, no se lo están haciendo a ella. No están hablando de ella, están hablando de mí. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, pasamos a ser parte de Él, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Entonces el Señor ve todo cuando alguien critica, ¿cierto? Aquí vemos a Aarón y María que criticaron de Moisés, que Dios mismo lo había puesto. Eso no quedó ahí. Dice que a María, ¿cierto? Dios la castigó y le dio lepra. Y cuando alguien le daba lepra, no podía ir en el grupo, tenía que ser echada afuera. Y fue echada afuera, imagínense la vergüenza, la humillación. Porque todos sabían que era un castigo de Dios y tenía lepra. Y la lepra no tenía cura. No tenía cura, era... Y ahí podemos ver en el final, ¿cierto? Esto como para más o menos resumir la historia aquí de Números, ¿cierto? 12, capítulo del 1 al 15, al 16, ¿cierto? Dice que Aarón se humilló, reconoció que había pecado y cuando vio a su hermana leprosa, toda leprosa, o sea, yo todavía no he visto nunca a alguien leproso, pero por lo que dicen que tener lepra es pudrición de la carne, o sea, toda la carne se pudre, se forman llagas y fuera de que se llegan de llagas quedan hediondos porque esa carne se pudre. Imagínese ver a su hermana, una líder, la que representaba a todos los profetas, una mano derecha de Moisés, y que ahora verla con lepra. Dice que Aarón se humilló, ¿cierto? Lo primero que dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Se involucró, hemos actuado, ¿cierto? Dice, y hemos pecado. O sea, ellos habían premeditado, habían hablado eso para ir en contra de Moisés, pero no lo estaban haciendo contra Moisés, lo estaban haciendo contra Dios mismo. Y dice, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. En ese versículo cuando dice eso, yo decía, Señor, ¿qué querrá decir eso? Que no quede ella como que nace muerto. Es no tener el Espíritu de Dios. Porque ahora esos tiempos no era como ahora, porque antes el Espíritu de Dios era puesto en alguien o podía ser sacado. No es como ahora que ahora lo tenemos todos los días, en todo momento, todo lo tenemos, ¿cierto? Porque gracias a Jesucristo que murió en la cruz, nosotros lo recibimos, ahora Él vive en nosotros, entonces tenemos el Espíritu de Dios. Pero en ese tiempo todavía no había la muerte de Jesucristo, entonces así como Saúl cuando Dios sacó su Espíritu, ¿cierto? Lo desechó. Aquí María igual había sido lo mismo. Dios había sacado su espíritu de ella. Entonces por eso Él dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ahí está pidiendo misericordia, ¿cierto? Entonces dice Moisés, clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios, que le sanes ahora.
Él rogó. No es llegar y decir, no sé, cuando alguien ruega, por ejemplo, un día mi hijo toda la tarde me estuvo pidiendo plata. Y yo le doy para sus puros pasajes 2.000 pesos para que baje en colectivo y suba. Y él me decía, pues mamá, pero dame 3.000. Y todo el rato me rogó y yo, como había dicho que no, y yo soy de que digo no y no. Y no es porque no quiera, sino porque no quiero infringir mi palabra. Y toda la tarde me rogó, ¿cierto? Entonces yo decía, me imaginaba a Aarón rogando. No es que fue, hoy te ruego, por favor, no, le rogaba, quizás se botaba en el suelo, a lo mejor se humillaba, porque eso es rogar. Rogar es humillarse, botarse en el suelo. Es un gran gesto, ¿cierto?, que fue escuchado. Y muchas veces nosotros nos hincamos 2 minutos y decimos, Señor, quiero que sane a tal familiar o a tal persona o lo traiga a tus caminos. Y estamos 2, 3 minutos y ni siquiera nos humillamos. Ni siquiera a veces decimos, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el gran Dios que puede armar esta tierra, desarmarla y volverla a armar. Hasta nuestras vidas. A veces nos reconocemos al Dios que alabamos ni bendecimos, ni le damos gracias hasta por las mismas cosas tan simples que a veces cuando no las tenemos las valoramos. Ese tiempo cuando subió la papa, ¿se acuerdan? ¿Cuánto valorábamos la papita? Queríamos tener la papita. Y algunos hacíamos, antes le echábamos un montón de papa a la cazuela, de una papa la hacíamos en 4, con una cada uno. Imagínense, ahí valoramos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no valoramos a este Dios que tenemos, que hermanos nos damos cuenta que vamos en la calle caminando y Dios nos va guardando. Hay legiones de demonios queriendo atacarnos y no nos damos cuenta que ahí va un ángel que va al lado guardándonos, protegiéndonos, luchando para que no nos toque. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Él. No seamos como esta María, que tenía toda la autoridad, era una líder, la que ayudaban a Moisés, y cayó en la murmuración. No, si algo no nos gusta, digámoslo, pero no busquemos por otros lados para querer ofender a una persona, sino si hay algo si esa crítica que yo estoy haciendo no es para construir, que mejor no digamos la verdad. Hermana, ¿sabe qué? Me cae mal esto de usted. Yo encuentro que usted tal cosa no me gusta, pero no busquemos por otra persona decir algo de la hermana. Es por decir un ejemplo, ¿cierto? Porque eso buscó María. Buscó una excusa que la esposa de Moisés que tenía, cuando al final lo que ella tenía era envidia porque por el poder que tenía, por la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder controlar, ¿cierto?, nuestras palabras. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Que el Señor nos ayude. Yo había notado algo acá, ¿ustedes lo pueden ver ahí? Que no dije nada de lo que había notado, porque yo dije, Señor, que seas tú que me digas lo que yo tengo que hablar, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude con esta palabra para que podamos meditar, hermanos, que las palabras no se las lleva el viento, que toda la palabra que nosotros hagamos, ya sea para mal, o sea, siempre que sea para mal, el Señor se va a encargar porque Dios nos escucha, Dios nos ve. Quizá la hermana no vio que yo la critiqué con la otra hermana, pero el Señor sí lo vio. Y después decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces por hacer esas críticas nos vamos nosotros llenando de lepra y nos vamos enfermando nosotras y la otra hermana no le pasa nada. Y nosotras vamos decayendo. De repente no nos ven más en la iglesia o no quieren saber más, nos vamos enfermando. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a través de esta palabra para que podamos amarnos. Como decía ahí, ¿cierto?, Aarón fue uno de los que le levantó los brazos a Moisés, que nosotros también seamos nosotras las mujeres, ayudar a, ¿cierto?, a la esposa del pastor, los varones ayudar al pastor, levantarle los brazos, es porque el Señor lo pone por delante, que para que el Señor lo guarde, lo cubra con su sangre bendita, ¿cierto?, que cada día lo proteja, ¿cierto?, para que lo use en la palabra. Imagínense aquí Moisés era un hombre fiel y el Señor lo usó. Todos sabemos todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Y nosotros tenemos también como le dijera, esa autoridad. Cuando nosotros oramos, ayunamos, podemos reprender,
Podemos hacer grandes cosas como Moisés hizo, hasta milagro, pero no lo vamos a hacer porque los otros, ay, yo quiero tener el don de milagro. Hay que ayunar, hay que orar, hay que pedirle a Dios, porque Dios tiene todo para darnos a nosotros, toda la autoridad, y a veces nosotros están las cosas en nuestras manos y nosotros a veces buscamos en otras personas, en otros lugares, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Para poder frenar nuestra boca, ¿cierto? Para poder hablar de Dios, apoyar la obra de Dios, si algo no nos gusta, decirlo, y al Señor primeramente, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude y nos saque esas cosas que aún faltan por sacar. A lo mejor María tenía la murmuración, a lo mejor yo puedo tener otra cosa. Y todos podemos tener algo y pedirle al Señor para que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Y así como Aarón oró por misericordia y María tuvo que asumir las consecuencias. 7 días tuvo que estar fuera del pueblo, porque el pueblo iba protegido, ¿cierto? En la noche ¿cierto? Por el fuego y en el día por la nube, porque en el desierto en el día hace mucha calor y en la noche hace mucho frío y ella tuvo que quedar desprotegida. O quizás una serpiente, cualquier cosa le puede pasar y ella tuvo que asumir las consecuencias 7 días. Después dice la Biblia que ella se incorporó. Al decir que se incorporó, dice que se supone, se entiende de que fue sanada, porque si estaba con lepra no podía incorporarse. Entonces el Señor tuvo misericordia. Y ojalá el Señor tenga misericordia de nosotros en esta noche, ¿cierto? Y podamos reflexionar en esta palabra. El Señor nos bendiga y vamos a dar gracias por esta palabra.